Estamos de vuelta, amables televidentes, tratando este importante tema de justicia fiscal en Guatemala, auxiliados para entenderlo mucho mejor por Luis Galicia, Abelardo Medina Bermejo y Samuel Zapil, economistas los tres, con quienes hemos venido sentando un poco las bases de qué son los elementos que debemos entender para ahora poder hablar de qué es justicia fiscal. Y yo decía que quería comenzar esta discusión de este segmento con una pregunta sobre justicia. ¿Por qué le llamamos justicia fiscal, Luis? ¿Por qué no le decimos un balance fiscal? ¿Por qué le decimos justicia? ¿Por qué usamos ese término? Bueno, balance es un término más contable, ¿verdad? De equilibrar cosas. Aquí estamos hablando de situaciones de la población en diferentes estados. ¿Cómo hacemos que se cumpla, por ejemplo, el principio de que quien gana más, pague más, como lo dice la Constitución? No es de balancear, sino de equilibrar las cargas según la capacidad económica. Y por el lado del gasto, tendría que verse entonces la situación que ya nos mostraba Abelardo. ¿Cómo hacemos que haya una ciudadanía más integrada, atendiendo más las necesidades de los más desposeídos? Justicia en ese sentido, diría yo, en términos bastante sencillos. Y esta justicia, Abelardo, se relaciona con un término muy usado en la economía, pero también ha sido a veces de amplio debate en la sociedad, de la redistribución de ingresos. Sí, definitivamente. Recordemos que el propósito de la sociedad es alcanzar el bien común. De hecho, la Constitución lo dice claramente en su parte introductoria. Entonces, cuando estamos hablando del bien común, quiere decir que lo que estamos buscando es que se satisfagan las necesidades de la mejor forma posible de toda la población. No estamos diciendo del grupo que vive en la zona X o en el departamento tal, sino estamos hablando de toda la comunidad. Y entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué elementos son aquellos que alcanzan al bien común. Si, por ejemplo, los elementos que nos llevan al bien común son educación, salud, quedémonos con estos dos, entonces quiere decir que lo que vamos a buscar es que toda la población tenga acceso a estos dos elementos. Y obviamente el término de justicia fiscal va amarrado a eso, que todos tengamos acceso. Pero ¿cómo vamos a pagar esto si hay personas que simplemente no tienen para poder comer, menos para pagar educación, menos para pagar salud? Entonces, aquellos que reciben más beneficios de la sociedad, aquellos que ganan más en la sociedad, deben contribuir de mayor forma para ayudar a las otras personas que no tienen la capacidad a pagarle esos servicios que necesitan. Entonces, la política fiscal, en el ámbito de justicia fiscal, lo que produce es un proceso de redistribución de aquellos que tienen mucho a aquellos que tienen menos. ¿Para qué? Simplemente para que la sociedad sea más igualitaria. No en el sentido de que le vamos a quitar a los que tienen mucho o que no van a haber ricos. No, si ricos que hayan un montón, mejor, para que paguen impuestos, ¿verdad? Pero lo importante aquí es de que las personas que tienen menos, por lo menos tengan la capacidad de satisfacer apropiadamente sus necesidades. ¿Cómo no? Entonces, Samuel, al principio de este programa, Samuel nos había dicho que el crecimiento económico siempre va a producir desigualdad. O sea, la necesidad de esa redistribución como que es una necesidad que va a estar ahí siempre, porque hay gente con diferente acceso a recursos y demás. Sí. Por ahí va esta idea. Sí, me puedo poner ejemplo, por ejemplo, en el tema de educación, ¿verdad? Tenemos generaciones que solamente llegaron hasta sexto primaria. Sus ingresos o los retornos que ellos obtienen, pues a veces, en muchos casos, está por debajo del salario mínimo. Sin embargo, comparado con una persona de la misma edad que estudió en la universidad, tiene un ingreso muy superior, ¿verdad? Puede ganar hasta 40 veces más que la persona que solo sacó sexto primaria. Y ahí es donde entra la función del Estado, ¿verdad? Cómo impulsar a esta persona que se quedó atrás, que no llegó a terminar sus estudios, para que por lo menos llegue a tener un nivel medio y pueda, digamos, tener mejores ingresos, ¿verdad? Ese es un claro ejemplo de justicia social, ¿verdad? Cómo reducir esas brechas que, digamos, por acciones del mercado uno se queda atrás, otro va más adelante, ¿verdad? Me parece a mí muy interesante lo que dice Samuel, que es por acciones del mercado, ¿verdad? Porque a veces se piensa que el mercado es el gran equilibrador
Y aquí estamos viendo que no necesariamente, no estamos diciendo que no haga falta el mercado, solo estamos diciendo que no es necesariamente el gran equilibrador. Y eso a mí me lleva a preguntarle a Luis algo que ya mencionó Abelardo en un segmento anterior sobre el pacto social. Ese pacto social entendemos que se refleja en la Constitución, que es un pacto que va a estar la sociedad en su conjunto de acuerdo en esas metas que se están buscando de igualdad, digamos. Sí, pues esto sería lo teórico, ¿verdad? Tenemos la Constitución, tenemos el fin fundamental del Estado, que es generar ese bien común para todos. El problema en nuestro país, y se repite en algunos otros, pero muy especialmente en Guatemala, es que aquí tenemos muchas estructuras que generan desigualdad, lo que es equivalente en términos de lo que estamos hablando a injusticia, y en términos propiamente fiscales y tributarios. Por ejemplo, los presupuestos que se aprueban cada año tienen un sesgo anti-rural, como ya lo dijo Samuel. No se invierte más en los más necesitados, que es la población rural, que es en donde están las mayores necesidades, en donde hay mayor pobreza y desnutrición. El presupuesto, si uno lo analiza por el área a la que se beneficia, está dirigido mayormente a financiar actividades en las áreas urbanas, que es donde menos necesidades hay. Entonces, este pacto no lo estamos cumpliendo. Tenemos estructuras que generan desigualdad en vez de generar una política que tienda a mayor igualdad. No estamos equilibrando la situación de la población. Eso me lleva a mí a preguntarle o a pedirle a Abelardo, tal vez nos puede ilustrar algo sobre un debate que ha habido en algunas ocasiones en Guatemala de que no hablar de redistribuir porque primero hay que crecer. Bueno, yo creo que lo que pasa es de que muchas veces se tiende a equivocar la situación. Y el ejemplo es relativamente sencillo. Si yo me propongo solo redistribuir y no me preocupo por crecer, lo que pasa simplemente es de que le estoy quitando a las personas que tienen para darle a las que no tienen. Y no me estoy preocupando para que en el futuro todos los habitantes de la sociedad deben tener más. Los procedimientos deben ser colaterales, o sea, se deben ir alcanzando en forma simultánea. Debemos alcanzar crecimiento económico, pero con un proceso de redistribución amarrado. Precisamente por eso es de que el mejor mecanismo de redistribución que conocen los países desarrollados es el sistema de tributación. Realmente a ninguno nos gusta pagar impuestos. O sea, ¿Es impuesto? De hecho es que sí, o sea, en español es claro, realmente el término es tributo, ¿verdad? Pero a nosotros no nos gusta pagar impuestos porque significa que nos están detrayendo una parte de nuestros ingresos, me están dejando con menos plata, ¿verdad? Ahora, el punto es, ¿qué sucede si yo sé que esos impuestos van a servir para mejorar la capacitación de la sociedad? Van a servir para mejorar la salud de la sociedad, para mejorar la infraestructura de la sociedad. Entonces, lo que yo estoy haciendo es contribuyendo con mis ingresos a trasladar esa capacidad a otras personas. Y entonces, de alguna forma, lo que muchos quieren es, como son los que ya tienen recursos, mire, déjeme crecer, no me toque mis ingresos, porque si usted me toca mis ingresos, entonces ya no va a haber crecimiento, ¿verdad? Entonces es simplemente porque lo ven desde un punto de vista puramente utilitarista personal. Pero sí, lo que hay que buscar es el avance del crecimiento económico acompañado de la redistribución de la riqueza. Muy bien. Entonces, yo creo que con lo que nos dice Abelardo nos aclara este punto de que la redistribución va de la mano con el crecimiento, no es uno primero y otro después, No, ¿verdad? Que a veces hay mucho este tema. Yo quisiera pedirle a Samuel también breve, porque se nos va rapidísimo el tiempo, ¿verdad? Tenemos poco tiempo, pero habíamos dejado tal vez un tema de lado que vale la pena comenzar a verlo ahora, el tamaño del Estado, ¿verdad? Hay todo un debate si necesitamos un Estado grande, un Estado chiquito, y a veces ese tamaño del Estado tiene que ver con cuánto vamos a pagar de impuesto, ¿verdad? Así se entiende. Desde la perspectiva de Samuel, ¿cuál sería este asunto? Hay infinidad de estudios en que abogan por un Estado grande o un Estado pequeño. Recientemente leí un estudio donde decía realmente no importa el tamaño del Estado. Finalmente lo que importa es la efectividad del gasto público, de cómo se distribuye. O sea,
Puede ser, tenemos el caso de Singapur, que es un estado muy chiquito, sin embargo, ha mejorado los niveles de bienestar de su población. Y por el otro lado estamos en el caso de Alemania o Bélgica o el mismo Austria, donde el estado es demasiado grande y tiene los mismos efectos. O sea, no podemos decir un estado pequeño, un estado grande, porque simplemente hay una gran variedad de ejemplos exitosos. O sea que el criterio no es el tamaño, sino su efectividad Sí. en lograr esos objetivos de justicia fiscal. Exacto. Podríamos resumirlo de esa manera. Bueno, con este brevísimo resumen de lo que nos decía Samuel, vamos al corte y regresamos para nuestro último segmento en breve. ¿Qué retos existen para poder contar con una política fiscal justa en este país? Pienso que todo esto parte de la necesidad de construir una nueva arquitectura y por ende un nuevo funcionamiento del Estado. No es viable. Sin una nueva visión de Estado, sin una nueva arquitectura del funcionamiento del Estado, es imposible pensar en hablar en una política fiscal justa de largo plazo. Eso estará muy sujeto a factores coyunturales y nuevamente de lo que tanto se habla y es voluntad política. Creo que esto es desgastante y creo que en el siglo XXI los pueblos ya no están dispuestos a seguir esperando esos vaivenes y esa disposición del poder económico y político en este país. Creo que esa construcción de esa nueva arquitectura tiene que dar lugar a la construcción de un Estado moderno. Y creo que sobre eso debemos remarcar. No es posible hablar de una política fiscal justa sin un Estado moderno. ¿Y eso qué significa? Significa un Estado al servicio de la mayoría. Y eso no lo decimos para este lado del mundo, ni es profesamente para Guatemala. Ese es un clamor mundial y es una conquista del desarrollo histórico que ha tenido el Estado en la humanidad. Pienso que eso debe inducir a facilitar relaciones y valores de responsabilidad frente al interés público. Es decir, es también dar una nueva mirada a lo que los guatemaltecos entendemos como lo público. Lo público se sustenta en el bien común, lo público se sustenta en el interés general, no puede estar sustentado en el interés particular. Otro reto es un Estado que pueda construir instituciones públicas renovadas en los ámbitos de la educación, de la salud. Hablamos de una nueva arquitectura, hablamos de una nueva ley de servicio civil, hablamos de una nueva ley de responsabilidad de empleados y funcionarios públicos, hablamos de todo un diseño distinto al que actualmente tenemos. Un Estado que en materia de política fiscal promueva una educación crítica y liberadora para descolonizar estas relaciones de exclusión y de opresión que prevalecen en Guatemala. No es darle recursos al Ministerio de Educación y de Salud que compitan con un Ministerio de Comunicaciones o con un Ministerio de Gobernación o con las secretarías. Es hablar de la construcción de nuevas prioridades, es hablar de intereses que correspondan a los pueblos, que dé lugar a formas asociativas y de cooperación propias de los pueblos. Es hablar de construir desde abajo, es hablar de generar las posibilidades de conseguir recursos locales
administrados por las comunidades, y es hablar de generar todo un sistema de información capaz de identificar no solo las necesidades, sino los medios y las conexiones que pueden haber entre pueblos para lograr respuestas a esas mismas prioridades.